Buenos días, licenciado. Buenas tardes, digo. Chicos, buenas. Buenas tardes, licenciado. Profe. ¿Cómo están? Buenas Señor tardes, Zambrano. licenciado. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Activen las cámaras, están escondidas. Solo Verónica activar. Eso, ahí sí. Verónica Tucto. licenciado. Y lo de esto de la ánoda genéticamente bien. La semana anterior tuvimos eso. Ajá. Sí, sí. Vamos Diga, a- yo sí no ando, porque así anotado que me he dicho lo que se ahora también voy a anotar. Pero, ¿Te no, acuerdas sí, bastante general? no, no mucho. Apenas Poco, en sí. febrero. Me parece que el primer sábado, 6 creo que es de febrero. Ay, ya Elecciones. hemos. No, porque ese día son elecciones y el colegio es recinto electoral. Queríamos pedir ahora, como les digo, para que nos den autorización para exámenes presenciales y ya digo, el primer requisito es prueba COVID. Si no, no entra. Entonces, ninguno va a gastarse $30, ¿sí? Entonces, por eso Profe, no. Janina. en el colegio bilingüe también estaban pidiendo los exámenes presencial y también les Ya, sí, exacto. O sea, nosotros cumplimos todos los requisitos de bioseguridad, profesores y los estudiantes, todos con examen en mano entre. Entonces, no hay cómo. Eso no es posible, ¿sí? Entonces, más bien, nos quedamos ahí. también les han dado la idea que mejor hagan proyectos. Ya, también. Sí, sí. Puede ser una posibilidad. Bueno, vamos entonces a este tema que es la herencia ligada al sexo. Herencia ligada al sexo. Vamos a ver cómo es que básicamente con los que están relacionados con los cromosomas X y Y, que son los, los que se encargan de la herencia del sexo. ¿Sí? Vamos entonces a desarrollar. Sí, a ver, primer detalle. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 23 pares. ¿Cuántos pares de cromosomas? Son 46 que están distribuidos en 26 pares. Ya, de los cuales 22 pares son autosómicos y hay un solo par sexual. Entonces, esos cromosomas son los que permiten distinguir hombres de mujeres, ¿cierto? Ya. Ahora, veamos cómo es que se explica esto de que genéticamente podamos decir alguien es hombre, alguien es mujer, ¿sí? A ver, las mujeres presentan dos cromosomas iguales y homólogos. ¿Cuáles son estos dos cromosomas iguales y homólogos? X. Los cromosomas X, ¿ya? X. Entonces, si hay dos X, nosotros sabemos que es mujer, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si encontráramos un brazo por ahí botado, ¿no es cierto? Entonces queremos ver a qué pertenecía, a un hombre o a una mujer, y el biólogo, el forense, determinará si este brazo pertenecía a una persona mujer o a una persona hombre, ¿sí? Eso es posible con la ingeniería genética. Ya, ahora, los hombres, en cambio, tienen dos cromosomas diferentes y no son homólogos. ¿Cuáles son esos cromosomas? Los cromosomas X y Y, ¿cierto? Esos son los cromosomas, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo esto influye en el sexo del nuevo individuo, ¿ya? Vamos a ver cómo influye esto en el sexo del nuevo individuo, es decir, del ser que recién va a desarrollarse, ¿ya? A ver, miren ustedes, en el caso de los mamíferos, nosotros formamos parte de los mamíferos, ¿sí? Sí nos acordamos de eso, que somos parte de mamíferos. ¿Por qué somos mamíferos? Porque al principio de la vida, ¿cierto? Entonces, por eso somos mamíferos. Hay mamíferos tan grandes como una ballena y tan pequeños como un murciélago, ¿cierto? Mamíferos, ¿ya? Ahora, mire, en los mamíferos, un gen en el cromosoma Y lleva al desarrollo de testículos y eso produce hormonas masculinas. Por ejemplo, ¿cuál es una hormona masculina? ¿Quién me dice? ¿Cuál? Hormonas masculinas. La testosterona, ¿no? Ya, muy bien. Testosterona. Ya. Y fíjese usted, cuando no existe este cromosoma Y, sí, en la ausencia de ese gen Y, sí, se forman ovarios. Y estos
producen hormonas femeninas. ¿Como cuál, por ejemplo, una hormona femenina? El útero. No, ese sería un órgano, una hormona, progesterona, sí, progesterona, ¿ya? Es la hormona femenina, digamos que la más conocida, ¿sí? Ahora, por lo tanto, entonces, si es que un óvulo es fecundado por un espermatozoide X, ¿sí? El embrión, el nuevo embrión, será hembra, ¿sí? Y si es que nacerá un macho, ¿ya? Ahora, nosotros de pronto podemos entrar en un conflicto porque no pudiéramos en el instante mismo de la fecundación definir cuál es el esperma que va a fecundar, ¿sí? Eso naturalmente no es posible, no hay cómo, pero en el laboratorio sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted no puede tener hijos de forma natural, entonces se va donde la clínica y ahí el genetista le va a decir entonces, a ver, ¿cuál quiero hombre? Ya, entonces ahí le van a clonar, digamos que a fecundar con esperma específico, ya, de tal carga cromosómica, que sería o X o Y. O X, entonces sale hembra, ¿no es cierto? Y si es que es Y, entonces el nuevo individuo es macho, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bueno, vamos. En el gráfico, licenciado, ¿cómo es eso que está puesto ahí? A ver, vamos a ver el gráfico, cómo está, ¿ya? A ver, en el gráfico se nos está explicando la carga cromosómica, primerito aquí, Mujer. por favor, donde está el gráfico de los dos loguitos, ¿no es cierto? Del hombre y de la mujer. Si ve usted la mujer, ¿no es cierto? Los cromosomas, ¿qué son? X y 2X. X. X y 2X, X, 2X, ya. Y del hombre son X y Y. X y Y, ¿no es cierto? Ya, X y Y. Ese, digamos que es los cromosomas de los progenitores, hablemos así, ¿ya? Entonces, la mujer, ¿sí? Mediante los óvulos, va a generar, ¿sí? Un cromosoma, va a generar un cromosoma Y, ¿ya? Y al fusionarse el esperma con el cromosoma, ¿sí? Tenemos una posible descendencia acá, ¿sí? Si es que un cromosoma o un espermatozoide X fecunda el óvulo, que también es X, ¿sí ve? Que también es X, entonces el nuevo individuo será una hembra, ¿no es cierto? O mujer, como quiera decir, ¿ya? Pero si es que hubiera un cromosoma Y y fecundara un óvulo, ¿sí? Varón o un macho, ¿ya? ¿Entendido? Sí, licenciado, pero ya. ¿Por qué sucede esta variación? ¿Por qué hay diferencia? Porque vea que el hombre tiene, ¿no es cierto?, dos cromosomas, un X y un Y, ¿no es cierto? Tiene un X y un Y. ¿Ya? Entonces, hay la posibilidad, ¿no es cierto?, que en el momento de fecundar mismo como tal, o ingrese primero el esperma X o el esperma Y, ¿no es cierto? Ya, si es que entró X, entonces XX es mujer. Y si es que entró un Y, X y Y es varón, ¿no es cierto? Ya, Sí, entonces depende del comprendí esa género, o parte. sea, del hombre para que salgan los resultados, los hijos o hijas. Depende del esperma, exactamente, depende del esperma que fecunde el óvulo, así es. Eso le digo, entonces, de forma natural, no es posible elegir el sexo del bebé. Es que hay los mitos, ¿no es cierto?, de que, no sé, o sea, un montón de cosas que se inventan para que salga hombre o para que salga mujer. O sea, eso es mentira, no hay nada que pueda influir, ¿sí?, para que cierto esperma fecunde el óvulo. Pero en el laboratorio, en cambio, ahí sí es posible. Entonces, ahí ya le hacen elegir, ¿qué quiere, niña o niño? Niño, muy bien. Entonces, traiga un esperma Y, le fecunda el óvulo de la madre, y al juntarse X y Y, el resultado, ¿cuál es? Un varón, ¿no Licenciado, es cierto? Si es que quiere una niña, entonces dice, tráigame un esperma X, y se junta con el óvulo, que también es X, entonces sale, ya. ¿no es cierto?, una mujer o Licenciado, una hembra. ¿qué es esto Ya, de dígame. cariotipos? Es estas figuritas, ¿qué nos dicen? Porque a veces hay las Ya, a ver, preguntas y no podemos contestar. el cariotipo hace referencia básicamente a la composición que tienen los cromosomas, ¿sí? A ver, más específicamente, un cariotipo viene a ser, es una especie de ideograma, ¿sí?, de las posibilidades que permite transportar esos genes, ¿sí?, a la composición de los individuos, ¿sí? Es decir, es como un código, ¿sí?, un código que con características de los cromosomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este cariotipo X, ¿ya? Entonces, en este cariotipo X están contenidas todas las posibilidades, o digamos que todas las características genéticas de un individuo. Es decir, aquí hemos de encontrar el color de los ojos,
¿Qué más? El cabello, la forma del cabello, el color de los ojos, en fin, las características, ¿ya? De Entonces, un individuo, ya, ¿no es entonces, cierto? eso, por eso son los números, cada número es una Una característica. característica, un Ya, porque carácter, aquí está es 9, un 10, carácter. 11, 12, 20, 21. Exactamente, Ya. sí, Entonces es un la carácter. característica individual de cada persona. Sí, Ya, verá. Y este cariotipo, ¿no es cierto? Lo que nos ha hecho a nosotros es que podamos definir la carga cromosómica del ser humano, ¿ya? ya. ¿Cuántos son? Ujú. 46. Digamos, cada cromosoma tiene un par, ¿no es cierto? Por eso hacemos 23 pares, ¿ya? Entonces, si es que estuviéramos estudiando, por ejemplo, biología genética o ingeniería genética, entonces nos pudiéramos analizar pareja por pareja. ¿Qué contiene el cromosoma 1, el cromosoma 2, el 3, el 4, el 5? Hasta llegar al número 20 características sexuales, ¿ya? A las características sexuales. Entonces, la pareja de cromosomas 23, ¿sí?, es la que se refiere a los sexos, ¿ya? Si es que un individuo tiene X y X, es mujer, ¿cierto? O hembra. Y si es que tiene X y Y, entonces es macho o varón, el cariotipo Marujita. Ya, gracias, licenciado. Bueno, ya. Vamos entonces ahora a la... A ver, aquí había una preguntita que de pronto podríamos analizarle y ponerlos a reflexionar, ¿ya? A ver, miren ustedes. La simetría es un elemento muy frecuente en la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, no aplica para cromosomas sexuales masculinos, ¿ya? Ahí hay una pregunta entonces, dice, ¿qué pasaría si las mujeres tuviesen cromosomas XX y los hombres, ¿no es cierto?, no tuvieran una combinación XY, sino YY. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo que sucedería es que como el cromosoma Y es dominante, o sea, tiene un carácter dominante, o una naturaleza dominante, para el desarrollo de los testículos, entonces, si es que fuese YY, toda la descendencia sería XY, es decir, solo varones, ¿sí? Solo varones. Entonces ahí no habría posibilidad ya de desarrollar más vida, ¿sí? Porque no hemos visto todavía en el laboratorio, al menos no se ha hecho el intento de hacer que pueda surgir un nuevo individuo solamente con espermas. Imposible, no es factible, ¿no? Porque la naturaleza nos ha enseñado que es necesario el óvulo y el esperma para que surja un nuevo individuo, ¿ya? Entonces, analicemos esa parte, pensemos en esa parte, ¿sí? Si tuviéramos los varones y entonces no sería posible la permanencia de la especie. Ya hace cuánto hubiéramos desaparecido, ¿sí? Ya. Vamos ahora a la herencia ligada al cromosoma X. Cromosoma X hace referencia, ¿no es cierto?, ¿qué sucede con la herencia ligada al cromosoma X? A ver, el cromosoma X sí tiene ciertos genes, ¿sí?, que no encontramos en el cromosoma Y. Por ejemplo, el cromosoma X obligatoriamente va a tener óvulos, ¿cierto? Los varones no tienen óvulos, o los machos no tienen óvulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, entre otras características, para explicar esto es el daltonismo. El daltonismo es ceguera al color, o sea, solamente ve blanco y negro. Por ejemplo, los perritos, ellos ven solo blanco y negro. Nosotros, en cambio, vemos los colores, ¿no es cierto? Vemos rojo, azul, amarillo. Nosotros podemos distinguir, ¿ya? Ahora, el gen que determina el carácter del daltonismo es recesivo, ¿sí? Y este se encuentra en el cromosoma X, ¿ya? Y presenta dos alelos, ¿ya? El primero, que es un X, ¿sí?, determina el daltonismo, ¿sí?, ese es dominante, ¿sí?, y ese segurito le fecundará o le causará daltonismo, ¿ya? Pero si hay otro, ¿sí?, que le hemos puesto un subíndice de prima, ¿sí?, ya, ese es recesivo, en cambio. Ya, ahora, vamos aquí a esta parte. Si siempre que un hombre presente el segundo tipo, que es este, sí, siempre que presente el segundo tipo, entonces será daltónico. Si es que presenta el primer tipo, no va a ser daltónico porque el hombre tiene el gen Y, que es dominante, ¿sí? Entonces ahí no pasa nada, ¿sí? No se transmite el daltonismo, ¿ya? Ahora, a lo que queremos llegar es que una mujer, sí, será daltónica si tiene solamente estos dos alelos, ¿ya? Y puede ser solamente portadora si es que tiene uno solo de estos alelos, ¿ya? O sea, solamente tiene esa enfermedad, porta la enfermedad, pero no la expresa.